es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por Tecnoglass. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Buenas noches. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira y para mí es un gusto estar con ustedes en la noche de hoy. La noticia hoy es la fuerte tormenta política que desata un nuevo y polémico proyecto de ley en Colombia que busca beneficios, entre ellos la rebaja de penas para grupos criminales y bandas del crimen organizado. Se trata de una iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro, que de acuerdo con su promotor, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, será el marco jurídico de la denominada política de paz total que promueve el mandatario colombiano. Reitero que equivocadamente se ha dicho que es un proceso o un proyecto de ley para favorecer la impunidad. Se equivocan. Este proyecto tiene un mínimo de retribución, es decir, tiene mínimo de pena privativa de la libertad y es una mezcla, una tercera vía entre justicia y paz y la Jurisdicción Especial de Paz. El punto clave de esta noticia, 3 ejes principales componen el proyecto que fue radicado ante el Congreso de Colombia el pasado 20 de julio y los vamos a analizar y explicar hoy aquí en este programa La Noche. El primero de ellos tiene que ver con reconocer un carácter político a organizaciones como el ELN y las disidencias de las FARC para avanzar en negociaciones de paz. El segundo habla de un proceso de sometimiento a la justicia con beneficios jurídicos a bandas criminales como el Clan del Golfo. Las penas privativas serían entre 5 y 8 años en colonias agrícolas. Cuando hablamos de 5 a 8 años de penas alternativas privativas de la libertad, estamos hablando entonces de que hay un mínimo de componente de justicia retributiva y otra de justicia restaurativa. El otro grupo, que es los grupos de alto impacto que se van a regular por el sometimiento, en estos casos ya no existirá la pena alternativa, sino beneficios parecidos a los de la justicia premial existentes, solo que se va a mover el margen punitivo entre rebajas de pena que van a oscilar entre el 40 y el 60% de la pena imponible o de la pena impuesta. Y hoy en el programa La Noche tenemos invitados muy importantes, muy conocedores, además de este tema. Ambos han sido ministros de Justicia en Colombia. Uno de ellos, la exministra Ángela María Buitrago, hizo parte de este gobierno. Actualmente es exministra de Justicia de Colombia, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y doctora en Derecho y Sociología, entre otros importantes cargos. También ustedes ven en pantalla en la ciudad de Cartagena a Wilson Ruiz, quien fue también ministro de Justicia en el pasado, exmagistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y doctor en Derecho. Es un destacado también analista y columnista de opinión. A ambos es un gusto y un privilegio tenerlos con nosotros. Quiero comenzar preguntándoles a ambos su percepción frente a este proyecto de ley que ha presentado el presidente Gustavo Petro a través de su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. ¿Ustedes creen que esta ley de sometimiento realmente es una estrategia eficaz para reducir la criminalidad en Colombia? ¿O nos estamos enfrentando ante un nuevo escenario de impunidad en el que los criminales, a cambio de dejar de matar, de extorsionar, de robar, de ejercer violencia, terminan recibiendo
más beneficios que incluso los ciudadanos del común. Exministra Ángela María Buitrago, bienvenida al programa La Noche. Un gusto, gracias por la invitación. Y empezaría diciendo dos cosas importantes. Yo creo que es necesario hacer un marco jurídico para la 2272, como lo ordenó la Corte Constitucional, para el desmantelamiento y sometimiento. Ese es el primer punto importante. Lo segundo, en la lectura de estos 54 artículos, yo encuentro dos cosas en particular. Lo primero, que se excede el marco de la 2272 para regular aspectos que no son parte de la 2272, como tiene que ver el tema de la protesta social o como tiene que ver el tema de unos favorecimientos en particular por casos concretos. Creo que esto excede el ámbito de aplicación y hablamos también de un tema de unidad en materia que se rompe desde ese punto de vista. Lo segundo, creo que cuando hablamos de justicia restaurativa, lo primordial es hablar del que la víctima va a tener reparación, restauración y no repetición. Y en este contexto, fíjese cómo también empezamos a ver que la justicia restaurativa no es nueva, no la incorpora este proyecto, pero no se da en torno ni siquiera a las negociaciones de mesa donde no están las víctimas, pero tampoco se da frente a la construcción de esta ley. Y desde ahí podemos decir que también, como lo dice la misma ley, se habla de una implementación de procedimientos y tratamientos penales diferenciados con 3 grupos, cuando tenemos 88 grupos de crimen en Colombia. 2, cuando muchos de ellos han seguido delinquiendo. 3, cuando tienen naturaleza totalmente diferente. Usted mencionaba el tema de la rebaja del 60% de la pena. En últimas, cuando se habla del 60, que no es el 60, sino el 70% de la pena, eso tiene unas consecuencias desde el punto de vista procesal de grandes ventajas en términos de libertad, en términos de no privación de la libertad. Ir a colonias agrícolas desvirtúa un sistema también que se tiene compuesto desde el punto de vista de la peligrosidad de los sujetos. 2, también se habla de ir a lo que se llama centros de armonización, que son propios de la jurisdicción indígena y por lo tanto no podrían estar utilizados de manera genérica. Y 3, en este proyecto, si bien es cierto la justificación invoca todas las normas constitucionales de derecho internacional y derecho procesal, las normas no son consecuentes con las mismas. Y no son consecuentes con las mismas porque incluso hay una norma que permite quedarse con el 12% de bienes ilícitos. Y desde ese punto de vista, creo que uno de los grandes problemas es la financiación y el recurso económico del crimen organizado. Pero 2, la naturaleza de un bien ilícito no puede ser legalizado a través de una ley. Creo que estos problemas que yo entiendo y quiero decirlo, celebro que se esté pensando en un marco jurídico porque es obligatorio, tienen grandes oposiciones desde el punto de vista internacional, constitucional y legal, porque la mayoría de crímenes que se cometen a través de los GAOMIL o de los GAOs son grupos armados organizados que, entre otras, dejan de considerar una ley que está vigente para el tratamiento de ellos, que es la 1908, y tampoco hacen alusión a este tratamiento. Y las estructuras armadas organizadas, que son, entre otras, grupos muy diferentes de crimen o criminales de otra naturaleza, significa que también estamos generando beneficios para grupos que han trabajado en desapariciones, en extorsión, y esto significa que si se va a legalizar el dinero proveniente de delitos de lesa humanidad, tiene unas consecuencias también a derecho internacional. Exministro Wilson Ruiz, también quiero conocer esa primera impresión, esa primera lectura que usted hace de esta ley que va a ser estudiada por el Congreso de la República y que es una de las puntas de lanza que tiene el presidente Gustavo Petro al inicio de esta legislatura. ¿Es este un marco legal para la paz o un marco de impunidad para perdonar a organizaciones criminales en Colombia? Saludos, Jefferson, a ti y por supuesto a la doctora Ángela Buitrago y a toda la gente que nos ve y nos escucha por TN24, el canal de las Américas. Mira, lo primero decirte que el anuncio que ha hecho el presidente Petro sobre la creación de una mesa institucional, que él le llama así, para concertar una nueva ley de sometimiento, desde luego con participación del Congreso, como lo dijo la doctora Ángela, lo que se busca es un marco jurídico para ello.
las altas cortes y el Ejecutivo. Ya yo escuché a la doctora Miriam Ávila, magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual no está de acuerdo porque se está mezclando la justicia transicional con la justicia ordinaria. Ahora, esto constituye, desde luego, uno de los episodios más alarmantes, diría yo, en materia de justicia y legalidad de los últimos años en Colombia. Yo creería, para mejor comprensión de toda la gente que nos ve y nos escucha, que se trata de una estrategia profundamente política, la cual yo considero que está orientada a rediseñar el aparato judicial para poner al servicio de intereses ajenos a la justicia misma. Esta iniciativa de entrada puede sonar loable, pero en mi concepto es más impunidad, como tú lo acabas de mencionar, porque no responde a una necesidad jurídica. Yo creo que esto responde a un objetivo ideológico en el cual, digamos, está persiguiendo cosas que son muy diferentes, porque está poniendo por encima la parte ideológica, por encima, digamos, de la razón. Otra cosa que me llama la atención es que prácticamente se va a reconocer es que el 12% de lo que ellos tengan prácticamente les va a legalizar de su patrimonio. Es como dar un mensaje de que definitivamente delinquir en Colombia, digamos, paga. Eso me parece a mí bastante delicado. Digamos que el gobierno no distingue, digamos, entre actores, digamos, políticos y tampoco, digamos, estructuras mafiosas, que eso me parece muy grave, porque insiste en narcotraficantes y bandas criminales como que si fueran, digamos, insurgencias desmovilizadas. Ahora, en realidad lo que se trata es de economías delictivas, que yo creo que operan de acuerdo sin ideología, sin banderas y sin propósito social. Yo diría que son redes, digámoslo como son redes armadas financiadas por el narcotráfico y desde luego la extorsión, la minería ilegal, el sicariato. Su único interés es conservar el poder territorial y garantizar, yo diría, una impunidad. Por tanto, cualquier intento de crear un marco normativo a su medida, en mi concepto, es legalizar esa condición, digamos, de actores interlocutores del Estado. Algo que yo creo que contradice todo principio, digamos, del derecho penal democrático. Ahora, el discurso, digamos, del gobierno se ampara en el concepto, digamos, de paz total, que repito, suena un poco, digamos, ambicioso, pero ese concepto de Jefferson está deformado, porque en lugar, digamos, de representar una política de desmovilización con garantías transformado, es una excusa para negociar con todos los factores de violencia sin exigir nada real, ni condiciones efectivas de justicia, verdad ni reparación. La mesa de sometimiento parte de una posición de fuerza, digamos, de Estado, sí, señor, sino de una actitud, digamos, concesiva, en la que el crimen impone sus tiempos, sus términos y sus beneficios. Escuchaba ahorita a la doctora Ángela Buitrago y les complementen lo siguiente: qué bonito que las víctimas tuvieran derecho a verdad, justicia y reparación. Ya Colombia pasó, Jefferson y todos los que nos ven nos escuchan, por algo parecido, como fue la verdad de ley, justicia y reparación del año 2005. Y finalmente vimos que todas estas estructuras criminales, antes al contrario, se han fortalecido más. Qué bonito decir a las víctimas cuál es la verdad, qué pasó con sus seres queridos, por qué los desaparecieron. Incluso más adelante vamos a hablar con víctimas directas de quienes podrían ser amnistiados si este proyecto de ley llega a ser aprobado por el Congreso de la República. Ustedes han tocado otro punto clave de la noticia, dice que tiene que ver con ese valor agregado y que ha generado una profunda indignación y controversia dentro de este proyecto de ley que estamos analizando el día de hoy, que ha sido radicado por el ministro de Justicia colombiano, Eduardo Montealegre. Además de las ya mencionadas penas alternativas que recibirían estos grupos criminales, escuchen muy bien, ellos podrían conservar hasta el 12%, lo decía la exministra Ángela Buitrago, de los bienes adquiridos ilícitamente. Vean ustedes puntualmente lo que estipula el parágrafo 2 del artículo 44 de esa iniciativa que impulsa en ese momento el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Parágrafo 2. En todo caso, en el marco de los procedimientos dispuestos en esta ley, la autoridad judicial otorgará la posibilidad de conservar hasta el 12% de los bienes entregados a título individual. El monto de los bienes que se puedan conservar se fijará de acuerdo con el grado de la colaboración eficaz del grupo o del miembro de la organización. Para el cumplimiento de esta disposición, el juez debe valorar especialmente las negociaciones de paz con estos grupos armados. Exministra Ángela María Buitrago, ¿esto tiene algún antecedente en algún lugar del mundo que los criminales, a cambio de dejar de cometer delitos en contra de los ciudadanos que han cumplido la ley durante toda su vida, terminen recibiendo este tipo de beneficios, que se puedan quedar con parte de ese botín que lograron reunir y que es producto de robos, de extorsiones, de secuestros? No. La verdad, entre otras, esto rompe cualquier marco de lo que significa un Estado de Derecho, porque un elemento que ha sido obtenido ilegalmente se mantiene ilegal y no se puede legalizar. Pero mire, lo problemático también es que esto es producto de unos delitos de lesa humanidad, delitos de guerra en algunos de los componentes de estos grupos y obviamente de grupos mafiosos transnacionales. Entonces, ni es permisible, la Constitución del 91 es categórica en decir que nunca se transforma un bien ilícito, incluso el objeto ilícito carece de posibilidad de negociación en Colombia, no se puede conservar y no se puede legalizar. Y muchas sentencias de la Corte Constitucional lo han dicho desde el 2015 con mucha claridad, en donde efectivamente cuando se habla de extinción de dominio y de lavado de activos, la consecuencia de los bienes ilícitos es la pérdida de estos, como debe ser lógico en cualquier parte del mundo donde se ha obtenido un enriquecimiento con la comisión delictiva de toda esta serie de comportamientos. Pero además fíjese que hay cosas que yo quisiera comprender desde esa propuesta, y lo digo desde el punto de vista académico y jurídico. Si usted lee el artículo 4 del derecho aplicable, fíjese cómo hablan de que los marcos jurídicos de referencia serán todos los marcos de DIH y de DH, lo que significa que no podrían quedarse con el producto de lo ilícito y menos en delitos de esta naturaleza, porque deberían todos los elementos también ir a reparar a la víctima desde el punto de vista de la comisión de los delitos. Este artículo 4 tiene un segundo inciso que me llama mucho la atención, doctor Wilson, un saludo, y sí me parece importante que miremos esto. Fíjese cómo aquí, a pesar de que estamos diciendo vamos a adoptar los marcos jurídicos de referencia a la aplicación de esta ley en DIH, en DIH, genera un segundo párrafo en donde dice que la calificación jurídica de las conductas investigadas podrá ser modificada respecto a la realizada previamente por autoridades judiciales. Y esto me preocupa mucho, porque incluso esta nueva disposición o este nuevo proyecto también le está dando gabelas a las personas que están condenadas y que han sido sometidas por los jueces por delitos graves, con penas de 20 y 30 años, en donde dice también la próxima norma que podrán salir cuando se cumplan 8 años. La mayoría de ellos tienen 8 años cumplidos en la cárcel. Y entonces aquí estamos viendo que se está generando una cantidad de modificaciones a los principios generales del derecho y sobre todo del derecho penal, de la cosa juzgada, que son preocupantes desde el punto de vista también de la certeza para la víctima, de la seguridad para la víctima y de la no repetición. Entonces, en este contexto, no solo el tema de los bienes, sino el tema de que la calificación jurídica puede ser cambiada, el desconocimiento de la 1908 de quién es el que califica el grupo armado organizado, porque le dan la función al comisionado pasándose de contera todas las disposiciones legales, pues lo que lleva es a que vamos a hacer un Frankenstein en donde lo que menos vamos a tener es una sanción. Y si además estamos diciendo también, como lo dicen posteriormente, que tenemos un 70% de rebaja en los crímenes de esta naturaleza, pues todos van a tener derecho a la libertad, porque el 70% entra entre las posibilidades de pedir la no aplicación de la condena intramural. Y si además le estamos diciendo que en el peor de los casos va a Colonia Agrícola, la Colonia Agrícola es un centro abierto y la zona de armonización también es un centro abierto. Entonces aquí hay una cantidad de mezclas que yo la verdad desde el punto de vista penal tengo grandes intenciones de comprender,
pero que en la forma como está redactado el proyecto y los artículos me parece que tiene una gran complejidad y que no va a ser fácil la aplicación de estos criterios para justicia, reparación y verdad. Exministra, inclusive antes de ser radicado este proyecto, ya ha recibido críticas de diferentes ámbitos de la institucionalidad colombiana, uno de ellos la Corte Suprema de Justicia. La presidente de la Sala Penal de este máximo tribunal, estamos hablando de Miriam Ávila Roldán, expresó sus reparos ante la sostenibilidad fiscal de ese proyecto, pero también cuestionó algo muy importante, y es que no ha sido lo suficientemente deliberada esta propuesta antes de presentarla al Congreso de la República. En criterio de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el proyecto no contó con la suficiente deliberación al interior del Consejo de Política Criminal cuando se trata de un tema que requiere un análisis reposado, ponderado por el alto impacto que genera para el país. Para la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resulta altamente inconveniente que en una misma iniciativa legislativa se mezclen temas incompatibles como asuntos propios de la justicia transicional con temas propios de la jurisdicción ordinaria y adicionalmente con personas judicializadas en virtud de la protesta social. Exministro Wilson Ruiz, la presidenta de la Sala Penal ha hecho esta mención y deja en evidencia la molestia que también ha generado en otros estamentos de la institucionalidad colombiana que esta propuesta pues no haya sido presentada en conjunto o por lo menos haya sido socializada antes de ser presentada en el Congreso. ¿Esto qué futuro tiene en el legislativo colombiano, teniendo en cuenta esto que acaba de decir una de las instituciones más importantes del Estado colombiano? Lo primero, quería terminarte la idea que qué bonito que estos criminales que están buscando esto, si lo llegan a lograr, que lo veo muy difícil en el Congreso, es como yo voy a culminar, que a las víctimas de la verdad, por qué desaparecieron a sus seres queridos, qué fue lo que pasó, por qué los descuartizaron. Segundo, que haya una justicia real en el sentido de que si son 8 años, 10, 12 o 15 años, que sean justos realmente para que ellos paguen por los crímenes que han cometido y que ojalá sean en cárceles comunes como tiene que ser. Lo otro es la reparación a las víctimas, que no sean con bienes inservibles ni con bienes estériles, sino que realmente valgan la pena. Y si hay reparación simbólica, bienvenida para ser parte de la reparación integral. Es que en Colombia, Jefferson, tenemos un grave problema, y es que los victimarios están siempre por encima de las víctimas. Por eso me preocupa a mí tanto este proyecto del gobierno nacional. Ahora bien, frente a la pregunta de la doctora Miriam Ávila, ya lo había tocado yo tangencialmente ahora en mi intervención, en la primera que tuve, que ya hubo ese pronunciamiento de ellos, muy delicados, porque no hubo un debate nada más y nada menos que en el Consejo de Política Criminal, que es lo que les servía de soporte para poder discutirlo al interior de la Sala Penal de la Corte. Lo otro, si no hay la parte presupuestal, pues grave también. Lo otro, que entran a confundir la justicia transicional con la justicia ordinaria, es decir, metiéndose en allá, en la justicia ordinaria donde no tienen nada que hacer. Aquí hay que tener en cuenta que el sometimiento colectivo que se propone con esto, lo que busca en mi concepto es consolidar una figura jurídica que no ha sido, digamos, diseñada para organizaciones criminales sin una motivación política. Pero claro, cuando alguien dice algo, inmediatamente se son francotiradores de la paz. Aquí no, aquí la ley de sometimiento individual vigente, Jefferson, ya contempla, digamos, mecanismos razonables para que miembros de estas estructuras criminales se acojan a la justicia, colaboren con la verdad y entreguen los bienes, como acabo de explicarle, y asuman su responsabilidad penal. Lo que el gobierno busca ahora es modificar esos parámetros para permitir rebajas desproporcionadas, que lo explicaba ahorita la doctora Ángela, de las penas, una extinción parcial de dominio y, lo peor, procedimientos acelerados sin control judicial riguroso. Qué viveza la de ellos, ¿no? Como ya prácticamente ya cumplieron los supuestos 8 años, van a gozar de libertad y sabiendo que han desangrado el país. Este gobierno no está construyendo una ley de justicia, considero yo. Es una ley de conveniencia, porque está creando con condiciones para que estas estructuras criminales con amplio poder territorial accedan, todo el país lo sabe, a mecanismos jurídicos de legalización sin cumplir las condiciones básicas que exige cualquier política seria de sometimiento, como es el desmantelamiento, la verdad total, entrega plena de bienes, sanción proporcional a los crímenes, desde luego que hayan cometidos. Esto constituye una forma, digamos, de impunidad institucionalizada que se ofrece no como resultado del cumplimiento de deberes legales, sino como producto de una presión política. Difícil que esto lo pasen
y ya le digo al Congreso, rechacen eso de una forma tajante porque no le veo la conveniencia y lo más es que sea declarada inconstitucional. La radicación de este proyecto de ley, de la denominada paz total, estuvo precedida por un hecho que quisiera recordar en este momento. Un mes antes, un cuestionado episodio que estoy seguro que ustedes van a recordar, fue protagonizado por el mismo presidente Gustavo Petro en la ciudad de Medellín, en la capital del departamento de Antioquia. Durante un mitin, el pasado 21 de junio, con sus seguidores en la plazoleta del centro administrativo de la Alpujarra, el mandatario colombiano invitó a tarima principal a 9 capos, todos ellos cabecillas de peligrosas bandas criminales que actualmente están presos, pero que gracias al gobierno nacional hacen parte de la denominada Mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá. Este acto generó una fuerte indignación y el rechazo de las autoridades locales y regionales de Medellín y Antioquia. Recordemos. Aquí en este punto fue donde hicieron el acto de la infamia en contra de las víctimas y donde Petro se puso no solo al lado, sino del lado de los peores criminales. Eso es lo que ha hecho en el país. Aquí los únicos que han ganado con Petro han sido las disidencias FARC, el ELN, el Clan del Golfo y cuanta estructura criminal aparezca. A eso ya estamos acostumbrados. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Sacar el país adelante desde las regiones. Eso es lo que estamos haciendo aquí juntos. ¿Usted comparte ese sentir, gobernador? Claro, José, es que ni Pablo Escobar se soñó tanta gloria ni tanta época dorada como la que le ha dado Petro a los criminales. Aquí de cuenta la paz total, disidencias FARC han crecido un 70%, Clan del Golfo un 60%. Estas estructuras criminales, que buena parte de ellos, sus cabecillas están condenados, siguen manejando el crimen desde la cárcel y no más en el Valle de Aburrá pueden estar acumulando rentas anuales hasta de 2 billones de pesos, de cuenta la extorsión, del microtráfico, y un presidente que tiene que negociar con semejantes criminales que son responsables de extorsiones, de homicidios, de desplazamiento. Exministra Ángela María Buitrago, acá hay un contexto que también vale la pena traer a colación y tiene que ver con lo que planteaba el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y es que el mismo presidente Gustavo Petro en este momento no tiene unas mayorías sólidas en el Congreso, no existe una coalición gubernamental, usted lo supo cuando era ministra, y hay un aumento de la inseguridad en muchas regiones de Colombia, en Antioquia, en el Valle del Cauca, en el Guaviare. ¿Por qué cree usted que en este contexto el presidente está insistiendo en un proyecto de ley cuando le quedan menos de 12 meses de mandato? A ver, Jefferson, yo creo que sí hay que decir claramente una cosa. La Corte Constitucional, en la sentencia 523 del 23, al leer la ley de paz total, ordena que haya un marco jurídico, que entre otras se han presentado 2 proyectos y el Congreso los ha hundido para la regulación del desmantelamiento y del sometimiento. Es decir, es una obligación legal y una obligación constitucional crear este marco de justicia. Y creo que la negociación con criminales pues es una de las pautas que se tienen para generar la aceptación tanto de la paz como marco del 2016 como de la paz total. Eso digamos que es una realidad. Entonces es obligación del gobierno crear este marco jurídico. Lo que yo no veo y no entiendo tampoco es por qué en este marco jurídico, si ustedes miran el artículo 21, en el literal B, se está hablando de darle nuevas oportunidades a los que fueron excluidos, por ejemplo, en Justicia y Paz y en la Jurisdicción Especial para la Paz, que no solo defraudaron las justicias transicionales, sino que siguieron delinquiendo. Y esto significa que lo que tenemos que tener claro es que sí, hay que hacer la paz pues con los que están haciendo la guerra, pero también tiene que haber límites. Y desde ese contexto, ¿es obligación legal un marco jurídico? Sí, porque no lo hay. La Corte Constitucional lo reiteró varias veces, pero un marco jurídico que se ajuste en todo el sentido a la unidad temática de la 2272, a la necesidad de entender los principios constitucionales, internacionales y de derecho interno que ya han sido suficientemente demostrados por la Corte Constitucional. Y yo no puedo estar generando defraudaciones a un sistema como la justicia transicional y otra vez abrirle la compuerta, como pasa en este artículo 21, a los que defraudaron Justicia y Paz en el 2005, los que fueron expulsados por incumplimiento y reincidencia, y además los que le jugaron
chueco a la Jurisdicción Especial para la Paz y nuevamente abrirles la compuerta para que, a pesar de que han delinquido dentro de todo este marco temporal, nuevamente tengan derecho a rebajas del 70% y a quedarse con los bienes del 12%, que son producto de desaparición forzada, de secuestro, de delitos transnacionales. Yo creo que uno tiene que ser coherente en el rango de lo que quiere la paz. La paz no quiere entregar a las víctimas, la paz no quiere entregar la dignidad de los territorios. La paz quiere llegar a la paz, pero con un régimen constitucional y de derecho. Exministro Wilson Ruiz, ahí lo plantea también la doctora Ángela, y es que claramente el país necesita un marco legal para la paz. Pero de otro lado uno se encuentra con unas negociaciones fallidas. Hay quienes aseguran que la política de paz total del presidente Gustavo Petro es un fracaso. Lo han dicho inclusive hasta integrantes o quienes pertenecieron a su mismo gobierno. ¿Qué explicación tiene que se esté avanzando en una ley cuando las negociaciones con estas bandas criminales y específicamente con el ELN hasta este momento pues no han avanzado? Estos grupos no han dejado de matar, de asesinar, de extorsionar, de robar. Es una gran contradicción para los colombianos. Oiga, la verdad que uno queda tan preocupado porque lo que tú acabas de decir es lo que he venido diciendo yo durante todos estos meses de este gobierno, y es que infortunadamente la paz total para mí ha sido un fracaso, y no lo digo yo, como me llaman que el que hace la oposición, no es eso, simplemente que uno se basa es con datos, con estadísticas, y es increíble que el presidente, el mismo 20 de julio, recordemos, trató hasta de desmentir y de contradecir esas cifras cuando el mismo gobierno el que la está dando una cosa tan rara, uno cómo hace para desmentir estadísticas de un Ministerio de Defensa, de un DAN, etcétera. Es muy grave esto porque tú lo acabas de decir, el ELN, un grupo terrorista de estos, se ha fortalecido ideológica y militarmente aproximadamente entre un 8 o un 8.5%. Y escúcheme, pero ¿cuándo se va a dar cuenta este gobierno, y más con los antecedentes del presidente, que él sabe a qué juegan, que están vacilándolo, que no les interesa la tal paz total? Eso es una vacilación, ¿para qué? Para poderse fortalecer en todo el territorio nacional. Hay departamentos, claro, ahorita no es que digamos que esto, como se dice, ha estado muy, muy mal de tiempo atrás. No, veníamos un poco regular, digamos, pero ahora se ha acentuado muchísimo más la violencia, tal como el departamento del Cauca, donde me dejan Arauca, norte de Santander, el Chocó, etcétera. Eso es lo que más me preocupa porque han ganado territorio, mucho territorio estos grupos armados, fundamentalmente el ELN. Ahora, tienen que entender ellos que con este marco jurídico para la paz que están buscando, no hay la paz total. Esto lo que va a conducir es a más violencia, porque es que rompe con el principio que yo llamo de igualdad ante la ley. Porque mientras miles de colombianos, como todos lo sabemos, se enfrentan procesos judiciales por delitos menores, este gobierno abre un camino, digámoslo, descaradamente y privilegiado para quienes han sido responsables de, ya lo dijo la doctora Ángela, delitos de lesa humanidad, desplazamientos, delitos ambientales. A mí me parece muy grave porque así se produce una inversión perversa de la justicia. El ciudadano que respeta la ley recibe indiferencia, y el criminal que desafía al Estado pues recibe interlocución y beneficio. Uno dice, este sometimiento propuesto no resuelve, Jefferson, el problema de seguridad nacional, por el contrario, lo agrava. ¿Por qué? Porque están premiando el crimen con un protagonismo político, un tratamiento preferencial, y además, les voy a decir de una vez, incentiva, en mi concepto, la aparición de nuevas estructuras armadas. ¿Por qué? Porque en teoría busca desmovilizar, en la práctica multiplica estas motivaciones para ingresar al mundo del crimen, con la expectativa de que más temprano que tarde este gobierno buscará pactar en lugar de capturar. ¿Qué es motivante, qué desmoralizada para nuestra fuerza pública, para nuestros jueces, para la ciudadanía en general? Muy grave lo que quieren hacer. Pues señor ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz, también la exministra Ángela María Buitrago, dos personajes de primer nivel para entender y analizar y tener dos puntos de vista sobre este proyecto de ley que es de vital importancia para el presidente Gustavo Petro, porque ha sido presentado en el inicio de esta nueva legislatura en el Congreso de la República y en el último año de gobierno que le queda a Gustavo Petro en Colombia. Exministra Ángela María Buitrago, muchas gracias por su tiempo, una feliz noche. Un gusto y gracias, Jefferson. Un abrazo. Un abrazo, exministra. También para Wilson Ruiz, exministro de Justicia, magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias por habernos acompañado. Gran abrazo, Jefferson. Saludos a todos por allá.
Muchas gracias. Vamos a una pausa comerciales. Cuando regresemos, vamos a tener una entrevista bien interesante y bien importante porque también queremos hablar con las víctimas de aquellos victimarios que posiblemente se verían beneficiados con este proyecto de ley. Estará con nosotros Nidia Martínez, quien es la mamá de Cristian Camilo Vélez Martínez, un ingeniero de civil de 27 años que fue asesinado, perdió su vida el viernes 25 de junio del año 2021, hace 4 años, mientras transitaba en su motocicleta en el suroccidente de Bogotá, mientras intentaba regresar a su casa. Lastimosamente, Cristian Camilo no vio una cuerda que los integrantes de la primera línea habían atravesado de manera ilegal y además letal en una calle durante los bloqueos, y este joven perdió su vida. Hoy, 4 años después, su mamá pide justicia y estará hablando con nosotros sobre lo que representaría para ella que los victimarios de su hijo queden en libertad. Ya volvemos. Continuamos en este programa La Noche. Vamos a recordar un caso del que les hablaba en la primera parte de este programa y tiene que ver con lo que sucedió hace cerca de 4 años en inmediaciones del Portal de las Américas en el suroccidente de Bogotá, la capital de Colombia. Fuimos testigos en ese momento, el 25 de junio del año 2021, de una de las más brutales y horrorosas atrocidades cometidas por presuntos miembros de la primera línea. Ese día el ingeniero civil, Cristian Camilo Vélez, de tan solo 27 años, fue asesinado cuando chocó de frente con un cable atravesado en una vía pública mientras conducía su motocicleta. Ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué dicen que fue asesinado? Integrantes de la denominada primera línea atravesaron un cable en la vía pública como un acto de protesta para bloquear las vías. Él no lo vio y claramente se estrelló contra ese cable que ustedes ven en pantalla y perdió la vida. Hoy está con nosotros 4 años después su mamá, la señora Nidia Martínez, la mamá de Cristian Camilo Vélez Martínez. Señora Nidia, como siempre, toda la solidaridad. Luego de 4 años la seguimos acompañando y quiero saber, ¿usted qué piensa de este proyecto de ley que, si llega a ser aprobado por el Congreso de la República, podría otorgarle beneficios hasta del 70% de reducción de pena para los responsables de todos esos crímenes que se cometieron en el año 2021? Algunos salieron a protestar de manera pacífica, otros salieron a las calles a generar violencia. ¿Qué representaría para usted que los victimarios, los asesinos de su hijo, recibieran ese tipo de beneficio? Bienvenida. Buenas noches. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pienso que eso fue algo injusto para la vida de todos los seres que pasaron esas cosas. No creo que eso debería existir, esa ley no debería existir. Es indignante. Da dolor, da tristeza. Señora Nidia, yo siento en sus palabras una tristeza profunda. Usted es víctima directa. En este momento, un proyecto de ley se preocupa por los victimarios porque les van a dar algún tipo de beneficio a quienes cometieron estos vejámenes, estas violaciones a los derechos humanos durante varias semanas. ¿Ha sido la misma preocupación por parte del gobierno hacia las víctimas? No, el gobierno no se ha hecho sentir en mi lugar, no ha pasado nada, no sabemos qué hacer ni a qué dirigirnos porque los únicos que estuvieron en ese instante de la muerte de mi hijo fueron los de la alcaldía y no más. Exactamente lo que tiene que ver con la justicia, con los responsables de lo que le sucedió a Cristian Camilo Vélez. ¿Ustedes han conocido algún avance o este caso continúa en la total impunidad? Yo creo que, pues, la verdad no sabemos si hay avances o no, pero ha sido total impunidad. Muy fuerte, señora Nidia, su testimonio. ¿Qué le diría usted a los congresistas que en este momento tienen en sus manos la decisión de analizar este proyecto de ley que hoy estamos presentando aquí en el programa La Noche
y que de alguna forma también afecta directamente a las víctimas, a quienes sufrieron los vejámenes de esa denominada primera línea. Yo les daría el sentir como madre y para todas las víctimas que hubieron en ese paro, en esa terrible noche, en esos horribles días, que debe caer esa ley, que no se debe pronunciar esa ley contra las cosas que no deben ser. Pues señora Nidia, vamos a hacer memoria, porque es muy importante también recordar en el contexto de esta ley lo que realmente sucedió hace 4 años, señora Nidia. Vamos a presentarles lo que en ese fatídico día en el cual Colombia era víctima de una amenaza criminal, reitero, un grupo de gente salía pacíficamente a protestar, pero otros lo hacían con violencia. Ese 25 de junio del año 2021, Cristian Camilo Vélez Martínez fue una de las víctimas de la denominada primera línea que puso en jaque la seguridad en distintas regiones de Colombia. La crueldad parece no tener límite a manos de grupos vandálicos. Las evidencias son claras. Utilizando alambres de púa, un cable o una cuerda, arman una trampa mortal. Peligrosos obstáculos en vía pública que ya han cobrado vidas humanas. Tal como ocurrió el viernes 25 de junio sobre la avenida Ciudad de Cali en inmediaciones del Portal de las Américas en el suroccidente de Bogotá. Era de noche y este motociclista no pudo ver un cable atravesado de poste a poste. El impacto de su cuello con la cruel trampa así quedó registrado. Una fuerte caída y una muerte instantánea. Dicen que para eso tendieron un cable. Ahí están sus protestas. Tras el reprochable asesinato, fue divulgado un video del momento en el que aún no se había hecho el levantamiento del cuerpo. Allí, un sujeto recoge, al parecer, el alambre que ocasionó la muerte al motociclista. La víctima mortal respondía al nombre de Cristian Camilo Vélez Martínez, un joven de 27 años, ingeniero civil de profesión, quien se dirigía a su casa. No pudo llegar a su destino por una desmedida acción criminal en una zona que desde hace más de 2 meses es epicentro de la autodenominada resistencia de un grupo de jóvenes que dicen llamarse la primera línea. En una acción mezquina y despreciable, creada con dolo para atentar contra nuestros policías, se dio el homicidio de un ciudadano que transitaba por la avenida Ciudad de Cali en su motocicleta rumbo a su hogar. La Policía Nacional se solidariza con la familia y nos comprometemos para investigar y dar captura a estos criminales. Ofrecemos hasta 50 millones de pesos a la persona que nos suministre información que nos permita capturar a estos criminales. Señora Nidia, no olvidamos a Cristian Camilo Vélez. Para finalizar, ¿para usted sería suficiente que los victimarios de su hijo, quienes le ocasionaron la muerte, reconocieran públicamente la verdad? ¿O para usted como víctima es necesario que ellos realmente paguen con una pena de prisión tal y como lo contempla en este momento el Código de Procedimiento Penal? Yo creo que tiene que haber justicia por eso. Eso no puede quedar impune. No solamente para Cristian Pérez, sino para todas las víctimas que vivieron en el paro. Pues señora Nidia, como se lo dije al comienzo, no queríamos dejarla por fuera de este programa porque hemos acompañado su caso desde ese 25 de junio, la hemos estado acompañando. Sé que no es fácil para usted darnos esta entrevista, pero también es muy importante visibilizar lo que piensan las víctimas directas y no solamente lo que quieren los victimarios, que en última son los que se van a ver beneficiados si este proyecto de ley llega a ser aprobado por el Congreso de la República. Señora Nidia, recibo un abrazo desde la distancia y como siempre toda la solidaridad y todo el acompañamiento de parte de este equipo periodístico. Gracias por habernos acompañado. Gracias, muy amables.
Vamos a marcar una segunda pausa comercial. Yo los invito a ustedes a que participen también en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden opinar si ustedes creen que este proyecto de ley realmente puede llegar a garantizar la paz de Colombia, esa paz anhelada que llevamos buscando desde hace muchas décadas, por no decir siglos. O si por el contrario, esto es sencillamente otro premio a los delincuentes y puede llevar a incentivar nuevas violencias en el futuro. Todas sus opiniones en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, en @lanoche, NTN24, @segurizati, NTN24 y @Jefferson, NTN24. Ya volvemos. Hemos llegado a la parte final. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que continúen visitando nuestra página web, NTN24. Allí están todos nuestros contenidos del programa La Noche. También pueden seguir opinando en nuestras redes sociales que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.